En este vídeo veremos la caja termostato del motor Renault HR13, que es la misma que monta su versión de 3 cilindros el motor HR10. Hablaré del funcionamiento y de la avería de rotura de la caja termostato. Hablaré de los modelos que ofrecen otros fabricantes y de las novedades y actualizaciones que ofrece Renault. La temperatura normal de funcionamiento de este motor es aproximadamente de 98 a 110 grados centígrados, que corresponde cuando el indicador de la temperatura llega a su zona media. Si el sistema de refrigeración no es capaz de mantener esa temperatura, por sobrecarga o por avería en el sistema, la temperatura subirá al siguiente nivel. Si la temperatura sigue subiendo hasta la zona roja, se encenderá su testigo, el mensaje de sobrecalentamiento del motor y el testigo de stop. Para evitar daños muy graves, debemos parar el motor. Al abrir el capot, vemos que el depósito del líquido de refrigeración está vacío. Miramos en el motor, por si vemos la fuga. Sobre todo en la parte alta derecha, que es donde se encuentra la caja termostato. Vemos que hay líquido de refrigeración justo por debajo de la caja termostato. Y además se ve mojada. Esta es la caja termostato que monta este motor. Y ahora vamos a ver con más detalle dónde se localiza la fuga. Podemos ver que este cajero de termostato lo forman dos piezas. Ambas piezas están unidas por soldadura térmica. Con agua jabonosa y aire a presión podemos ver la fuga. Si esta unión de sellado no es suficientemente resistente a la presión y a la temperatura, puede debilitarse y despegarse, llegando a ocasionar una pequeña fisura. Pero si la presión aumenta, podría llegar a despegarse por completo. La caja de termostato se puede identificar por su fabricante y por su fecha de fabricación. Los motores evolucionan, se corrigen desde fábrica y se mejoran. Lo podemos comprobar al buscar esta pieza en recambios. Para este vehículo, en este caso una Scenic 4, vemos que ha tenido dos cambios de referencias. Esta es la última y más reciente, aunque a fecha de hoy no está disponible. Así que por ahora solo disponemos de la referencia anterior, que está disponible y a la venta. Este mismo modelo de termostato puede tener diferentes referencias según el modelo de vehículo. En esta caja de termostato vemos su nueva referencia. Y su año de fabricación es de 2024. Su fabricante lo podemos ver en su parte superior. Ha cambiado. Ahora la marca es del fabricante Magal. Ambos termostatos son idénticos. Tiene el mismo diseño pero cambia su fabricante. Podemos ver el fabricante de origen Thomson en vehículos desde el año 2018 hasta aproximadamente la mitad de 2019. Y la marca Magal, desde mediados de 2019 hasta el día de hoy. ¿Es la nueva referencia la solución al problema? Aquí tengo una caja termostato usada con la nueva referencia y que ha tenido problemas. Con líquido jabonoso y aire a presión veremos dónde está el problema. Vemos que esta caja termostato con la nueva referencia tiene una fuga en su parte inferior trasera.
Es del fabricante Magal. La nueva referencia. Y el marcado señala a agosto de 2019. Es un Magal pero de 2019. Por lo general hay menos casos de fallo a partir de ese año. Eso quiere decir que la calidad ha mejorado, pero aún siguen habiendo problemas con este diseño. Este motor se monta en toda la gama media de Renault. Se monta en Dacia, Nissan, Mitsubishi y Mercedes. Las averías de rotura de esta caja termostato, por mi experiencia laboral y por lo publicado en las redes sociales, se están produciendo en vehículos fabricados en 2018 y 2019. Por mi trabajo, también tengo que decir que he visto motores con 7 años que aún conservan el termostato de origen de 2018. Por parte de Renault, aún no hay noticias de alerta en los talleres sobre este defecto. Eso también podría ser debido a que por ahora no es un defecto general y sistemático, al menos en la marca Renault y Dacia. La última noticia es que hay una nueva referencia de caja termostato. A fecha de hoy, aún no está disponible para la venta y se desconocen los cambios. Antes de ver más modelos de termostato, vamos a ver su funcionamiento. El cajero da salida permanente del líquido refrigerante hacia el radiador de calefacción. Pero no se permitirá su paso hasta los 72 grados centígrados. Cuando el líquido alcanza los 98 grados centígrados, la cápsula del termostato se dilata y comienza su apertura, dejando paso al refrigerante hacia el radiador donde es enfriado. El termostato alcanza su apertura total a los 108 grados centígrados, y a los 110 grados se pone en funcionamiento el ventilador del radiador. De esta forma el termostato mantiene la temperatura de funcionamiento entre los 98 y 110 grados centígrados. La caja termostato es capaz de anticipar la refrigeración a los 90 grados centígrados, gracias a un dispositivo calefactor en el interior del termostato. Solo se activa en casos de fuerte demanda de potencia. En el cajero termostato se ubica el captador de temperatura. Este sensor informa de la temperatura del líquido refrigerante al calculador de inyección y al cuadro de instrumentos. Y hay un tapón purgador para poder expulsar el aire del circuito de refrigeración del motor. La marca Mercedes, que también monta este motor de Renault, tiene el mismo diseño de caja termostato. Pero la unión y pegado es diferente. Tiene una apariencia de mejor acabado y de mayor solidez. Su construcción y diseño se adapta a la marca Mercedes. Cambia un poco la orientación de las tomas de los manguitos. Y cambia la forma de conexión. La toma pequeña va sujeta por sistema de clic, y no por abrazadera como Renault. Otra diferencia es que la de Mercedes no llega tapón purgador, sino una pequeña salida de líquido de refrigeración. La caja termostato de Renault lleva un soporte atornillado para sujetar un manguito metálico de calefacción. El de Mercedes también, pero cambia su ubicación. Por diseño, esta caja termostato de Mercedes tiene una apariencia de más calidad y solidez que la de Renault. ¿Se podría montar esta caja termostato de Mercedes en nuestro Renault? Los dos conectores tienen la misma ubicación y son iguales que Renault. La toma pequeña de salida hacia la calefacción, aunque es más corta, se puede conectar a su manguito mediante abrazadera. Y el pequeño conducto de salida se podría taponar con un manguito obturador. Mercedes, en sus modelos CLA y Clase A, cambia el diseño de la caja termostato. La unión de sus dos piezas es con tornillos, y añade un tercer conector de 3 pines en su parte superior central. Sus dos tomas para los manguitos tienen el mismo sistema sin abrazaderas. Tampoco lleva tapón purgador, sino un pequeño conducto de salida. Este nuevo modelo es el más seguro y fiable. ¿Se podría montar en nuestro Renault? En este modelo, nos encontramos con el problema de que a la toma de salida grande que es hacia el radiador, es demasiado corta para abrazar el manguito directamente. Sería poco seguro, ya que con la presión y temperatura se podría soltar. Sería necesario acoplar una parte de su manguito original que monta Mercedes. Y otro problema que vemos es que las conexiones eléctricas son diferentes. Tienen otro formato y por tanto no los podemos intercambiar. Por lo cual, es necesario tener que instalar unos conectores,
que sean compatibles con el modelo de Mercedes. En resumen, para este mismo motor vemos 3 modelos diferentes. De los 2 modelos de Mercedes, el más compatible y fácil de montar sería este. Hay un tercer modelo de termostato. Otros fabricantes han seguido el diseño de unión y pegado, como el modelo de Mercedes. Es un modelo no original, pero completamente compatible con el grupo Renault. Y para terminar, nos queda conocer la última actualización de este modelo por parte de Renault, que hasta la fecha de hoy aún no está disponible para la venta, pero la enseñaré en cuanto la tenga en un próximo vídeo. Por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita, y serán notificados de mis nuevos vídeos. Gracias.